Bueno, esto es un creepypasta de Getalia, del episodio fantasma, por así decirlo, el 23.5 de Axis Powers. La historia no es real, ya os lo digo de antemano. Es una historia creada por un fan. Los creepypastas no existen, son historias creadas por fans. Así que podéis ver libremente Getalia sin preocuparos por esta historia, porque esta historia secundaria no tiene nada que ver con la serie. Así que, fans de Getalia, no le cojáis miedo ni nada a la serie. Miradla tranquilamente porque no tiene nada que ver con esto. Dicho esto, la canción que vais a escuchar de fondo junto con el creepypasta es la canción que usa Town Gameplay para sus creepypastas de terror psicológico. No encontré otra cosa para dar ambiente, así que no tuve más remedio que utilizar esta. Así que le doy créditos a él. Y la canción originalmente no sé de quién es, pero sé que la usa él para sus creepypastas, así que en parte le voy a dar los créditos a él, porque es que he estado buscando otras canciones y creo que esta es la más adecuada para darle ambiente al de este. Así que solo espero que os guste el creepypasta. Le doy los créditos a Town Gameplay, obviamente, por la canción que usa él. Y ya está, eso es todo. Y no soy copiota ni nada. Yo simplemente no me dedico a los creepypasta. No, lo mío no es eso. Solo quise narrar esta historia porque me pareció curiosa, pero no pienso narrar ninguna más, a no ser que encuentre otra que me llame la atención. Pero yo no me dedico a los creepypastas, por lo que no os preocupéis que no soy copiota ni pienso copiar a nadie. No me dedico a esto, yo solamente canto y juego. Los creepypastas no son lo mío. Solo hago esto porque esta historia me parecía interesante narrarla, y para que la gente que le interese le pueda escuchar. Así que, dicho todo esto y que quede todo claro para que nadie se meta conmigo luego, os dejo escuchando la historia. Hasta luego. Getalia, episodio 23.5. Axis Powers. Hola a todos, aquí su colega Kyo. Realmente no estoy acostumbrada a esto. Perdón por el nerviosismo. Realmente no sé cómo explicar todo esto. Quiero decir, puede que esto sea algo triste, pero al menos quiero contarle algo que me sucedió. A los fans de Getalia como yo. Creo que simplemente les diré que, me crean o no, yo solo quiero terminar con todo esto. Por más que haya sido una interesante experiencia, preferiría no volver a recordarla y continuar con mi vida. Muy bien, esto sucedió hace poco, antes de que comenzaran las clases. Fue cuando Axis Powers Getalia estaba en pleno balanceo. La segunda temporada seguía emitiéndose a través del fandom y sacando nuevos gloriosos episodios cada lunes. Mi hermana y yo estábamos muy interesadas en esta serie, y en raras ocasiones, hasta entonces, ella compartía intereses conmigo. Fue realmente agradable. Considerando que el fandom todavía era desconocido en nuestro pequeño pueblo, era agradable tener a alguien con quien relacionarse. Nosotros hacíamos cosplay juntas, mirábamos cada episodio juntas y conseguíamos mercancías juntas. Ella simplemente fue capaz de conseguir cosas más que yo, debido a que en realidad tenía un trabajo. En algún momento, ella compró un DVD pirata de Getalia, para que pudiese ver los episodios en cualquier momento, cuya imagen he proporcionado aquí gracias a mi madre, quien me prestó su cámara por unos segundos antes de ir a la lavandería. Por supuesto, todos los episodios fueron ripeados de sitios de internet, en los cuales fueron subtitulados. Vi 1 o 2 episodios con mi hermana, pero en realidad yo estaba contenta con mirarlos online, por lo que la dejé viendo la demás sola. Hace unos 2 o 3 días, después de que ella obtuviese el DVD, se comportaba realmente extraña. Es la mejor manera que puedo describirla. Ella se deshizo de todo material de Getalia, haciendo a un lado su mercancía y botando sus cosplays de Getalia, incluso vendiendo algunos de ellos. Cuando intenté preguntarle qué es lo que sucedía, solo me decía que no quería hablar de eso, hasta el punto de mirarme con odio si se lo volvía a mencionar. Estaba extremadamente decepcionada al perder a mi hermana cuando, gracias al fandom, estábamos estrechando grandes lazos. Y en ese momento pensé que ella podría abandonar o encontrar algo mejor. Pensé eso cuando comenzó a leer el Homestuck, al instante después de terminar cada cosa que ella tenía que hacer. Ahora aquí es donde empieza a ponerse raro. Ahora ha pasado un tiempo desde entonces, probablemente como un mes, más o menos. No estoy segura de por qué. Probablemente por una llamada telefónica de mi mejor amiga me dieron ganas de ver algunos episodios,
como en ese momento Internet dejó de funcionar, ya que mi padre estaba cambiando algunos proveedores de teléfono y todo ese lío, decidí ir a buscar ese DVD que mi hermana tenía. Me tomó un largo tiempo, pero encontré el DVD tirado en un rincón de su cuarto. No soy exactamente segura de por qué estaba allí. Bueno, no en ese momento. El DVD pirata no estaba tan mal en realidad. Tenía fanart de cada personaje, así como todos los chips alrededor del mundo con el título de la parte superior, al igual que el fanart impreso en el disco. Puse el DVD en el reproductor de mi habitación y decidí buscar algún que otro episodio divertido, especialmente cuando Romano fue introducido por primera vez. Cuando fui a la opción de selección de episodios, encontré algo realmente extraño entre los episodios 23 y 24. Había un cuadro como en el de un episodio cualquiera, pero en realidad no había ningún título junto a ello, ni siquiera el número o de qué episodio se trataba. En realidad, no captó mi interés el hecho de que no tuviera título, sino su captura de pantalla. Estaba Italia sonriendo, mirando hacia arriba fijamente. Fíjate que sus ojos están abiertos, eso está entre comitas, porque ya que Italia siempre suele estar con los ojos cerrados, es un caso raro que esté con los ojos abiertos. Con ojos brillantes, en lo que parecía ser arena, como si estuviese acostado en ella. Esto me dejó jodidamente alucinando, porque esto era algo nuevo. Yo anhelaba cosas nuevas en un fandom, siempre. Tal vez se trataba de un capítulo desconocido, del cual yo no estaba enterada, como un episodio bonus. Me mordía el labio y temblaba de emoción. Todo esto era para mí. Esperaba que mis amigos estuviesen enterados de esto. Yo estaría mejor informada que nadie. Lo cierto es que, cuando miró hacia atrás, me arrepiento de haber descubierto esto. Sin más que hacer, hice clic en el botón elegir de mi control remoto para verlo. La animación del título apareció como siempre, así como la gran orquesta a todo volumen por unos segundos, para mostrar el katakana japonés de Getalia con Axis Powers junto a ello. Poco después, se muestra la isla donde el eje se había quedado. Japón y Alemania estaban sentados en la sombra de un árbol, mientras que Italia estaba acostado en la arena tomando el sol con esa mirada tonta y tierna en su cara. Ahora, antes de seguir, he leído historias como esta, sobre episodios perdidos de dibujos animados, historias que nunca he creído sinceramente hasta ahora. Y también sé que cada uno de estos posee mala calidad, pero la de este episodio no era tan mala. Claro que no era la mejor calidad, estaba un poquito pixelado, a pesar de ser ripeado de un sitio de internet y luego grabado en un disco. Pero estaba bien, el sonido estaba un poco apagado, nada fuera de lo común. Por supuesto, esto se volvió un poco más aterrador más tarde, cuando estaba empezando a verlo un poco mejor. Enseguida les explico sobre aquello. Volviendo al episodio, mientras que Italia estaba tomando el sol con su chaqueta y pantalones cortos, la cámara mostró a Alemania y a Japón, quienes se veían un poco molestos, más bien un poco preocupados, y comenzaron a hablar. Había dos cosas que me dejaron perpleja. Uno, no había subtítulos, por lo que no tenía ninguna idea de lo que estaban hablando. Y dos, sus voces eran la de los actores originales de la serie. Me quedé muy impresionada de tal material sin editar, aunque estaba un poco molesta al no haber subtítulos. Oh, bueno, siempre y cuando Hiroki Yasumoto, el sello de Alemania, siga hablando, yo estaría feliz de cualquier manera. Los dos parecían estar hablando de algo serio. A Alemania parecía dolerle el estómago de vez en cuando, así que como Japón asistiendo con la cabeza y poniendo su mano en su estómago también. Mi suposición era que se habían quedado sin comida, por lo que estaría pasando hambre. Eso fue un poco deprimente para comenzar el episodio, pero eso fue solo el inicio. Probablemente sería una forma divertida de conseguir comida más tarde. Justo en ese momento, Italia los llama, y cuando los dos voltearon a mirarle, él estaba corriendo en el mar. Él los saluda y los dos le devolvieron el saludo sin entusiasmo, antes que el otro volviera a jugar en el sol y en el agua. No me he dado cuenta hasta entonces, pero lo único que podía oír en el fondo eran las olas del océano, nada fuera de lo común. Mantuvo el tipo de atmósfera estoica, sobre todo cuando se trataba de las hambrientas y preocupadas naciones en la sombra. Pero de cualquier manera, yo estaba muy emocionada por ese nuevo material hermoso, sin duda. Ni siquiera me importaba el hecho de no entender nada, simplemente me centraba en sus acciones. Ambos estuvieron callados por un buen rato. Japón había dicho algo que al parecer había sorprendido a Alemania, casi gritando en voz baja antes de que el otro le silenciara.
Luego, Japón parecía susurrarle algo. «Oh, ¿en qué estaría pensando Japón?», pensé. Pero repitió lo que dijo antes en un tono más tranquilo y claro, sin apartar sus ojos de Italia en el agua. Por un momento ambos se pusieron a discutir, obviamente hablando sobre el italiano, pero después parecían haberse puesto de acuerdo. En ese momento, aunque fuese por unos pocos segundos, Alemania había puesto la cara más triste que he visto en mi vida, como si fuese a estallar en lágrimas en cualquier momento, pero se aguanta. Me sentía jodidamente emocionada, aunque por un breve momento, y me preguntaba qué sucedería después. La escena cambia a la noche, con las 3 naciones acurrucadas alrededor del fuego para calentarse. Como de costumbre, Italia estaba profundamente dormido al lado, durmiendo alegremente, dejando a Japón y Alemania en sus pensamientos. Sin embargo, en el fondo solo se podía oír el sonido del océano rompiendo contra la orilla, mientras que los dos estaban en silencio. La cámara se enfoca en ellos, mostrando a uno haciéndole un guiño sutil al otro. El unísono. Los dos se pusieron en pie, acercándose a Italia y agarrándole con mucho cuidado, pues no querían despertarlo. En este punto yo estaba extremadamente confundida. ¿Qué están planeando hacerte? ¿Si van a una nueva ubicación? Silenciosamente arrastraron a la nación durmiente hasta el océano, y cuidadosamente poniéndolo boca abajo. Japón pone sus manos sobre su cabeza, para mantenerlo debajo de la superficie del agua. No pasó mucho tiempo hasta que Italia comenzara a retorcerse, con Japón presionando su cabeza hacia abajo y con más fuerza, mientras que Alemania estaba mirando a otro lado con sus ojos cerrados y mordiéndose los labios. Mientras esto sucedía, mi boca se quedó entreabierta. ¿Japón y Alemania? ¿Están ahogando a Italia? ¿Por qué? Mientras estaba viendo esta locura, reconocí las palabras Gomen Nasai, Italia, viniendo de Japón. Lo siento, Italia, ¿qué demonios? Después de 15 segundos más tarde, los brazos de Italia cayeron al agua, haciendo un chapoteo y burbujas, subiendo a la superficie. Lo hecho está. ¿Pero por qué? Japón y Alemania agarraron al anegado a Italia y lo llevaron a la orilla, colocándolo al lado del fuego, mientras que Alemania estaba sentado simplemente mirando al fuego como si contemplara lo que hizo. Japón desenvainó su espada y se arrodilló junto al cadáver, quitándose su propia chaqueta, dejándola a un lado. Después de mirar un momento a los demás, Japón tomó una respiración profunda antes de hacer una incisión desde la base del cuello hasta el fondo de su ombligo, cortándolo un poco más para que fuera capaz de voltear la piel para revelar los sangrientos órganos de Italia. En ese momento tuve que pausar el episodio. Me sentía bastante aturdida. No podía creer lo que estaba viendo. Quiero decir, he visto Geta Uni, he leído y visto material gore de Getalia, pero al verlo con el estilo de estudio Den y hecho con las voces oficiales, o si era falso, se trataría de un artista muy bueno y similar, simplemente era demasiado surrealista para mí. Y mientras que tenía la televisión pausada, tuve una buena oportunidad para fijarme en las entrañas de Italia. Dios, eso suena muy extraño mientras escribo esto. Y simplemente se veían tan real. Era como si el diseñador hubiese observado la anatomía interna de una persona, dibujando cada pequeña curva para que fuera más realista. Quería dejar de verlo. Simplemente quería apagar y abandonar esa televisión con el DVD adentro. Pero yo había llegado demasiado lejos. Tenía que ver esto hasta el final. Esto me perseguiría por el resto de mi vida. Si me hubiese detenido aquí, después de tomar un pequeño descanso y beber un poco de agua. Presioné play en mi control remoto para reanudar la locura. Al instante, fui recibida por un sonido extraño de Japón deslizando su mano en el cuerpo de Italia y sacando un órgano afuera. Parecía ser el hígado. Estaba muy detallado que era difícil confundirlo. Japón suspiró cuando le cortó el hilo de conexión con su espalda. Luego acomodó 2 riñones a un lado. Mientras Japón buscaba dentro de su interior, Alemán se acercó con unas estacas afiladas que al parecer había recogido anteriormente. Atravesó con ellos cada órgano que Japón había sacado. Con un triste suspiro, los colocó encima del fuego para poder cocinarlos, cosa que yo no sabía que fuese posible. Una vez más, después de un largo periodo de tiempo, Alemania sacó el hígado ya cocinado por el fuego y le dio a Japón, quien aceptó con sus brazos todavía manchados de sangre, un riñón. Ambos se quedaron en silencio antes de que Japón murmurara "itadakimasu", y ambos le dieron un gran mordisco a su comida. Me sentía rara al ver esa escena, pero todo ese mareo desapareció cuando escuché algo que me hizo jadear.
Doitsu, Nihon. Ambos se sorprendieron. La cámara revela que Italia estaba despierto. ¿Qué? ¿Cómo es que estaba despierto? ¿Lo habían ahogado? ¿O solo estaba inconsciente? Diablos, ni siquiera estaba segura de lo que sucedía. Al parecer los otros dos tampoco tenían idea. Alemania y Japón discutieron entre ellos, pero Italia entró en pánico. Y al comprender qué es lo que estaba sucediendo, comenzó a gritar de dolor, miedo, tristeza. Yo ni siquiera podía identificar de qué emoción se trataba, pero era raro escucharlo de esa manera. Sonaba como si su actor de voz de verdad estuviese gritando de dolor. Alemania y Japón se acercaron a él, tratando de hacerle callar. Después de una gran confusión, con todo el mundo gritando al mismo tiempo, Alemania fue quien finalmente gritó para que todos se tranquilizaran, sacudiendo a Italia para que se calmara, aunque simplemente tiró de su rizo para detenerlo momentáneamente. En ese punto, cuando yo debería haberme reído, prácticamente estaba a punto de romper en llanto. Alemania le habló, intentando parecer fuerte y tratando de explicarle su situación. Mi suposición de la situación era que ya no había más comida, por lo que iban a comerse a Italia, ya que él era el más débil. Se trataba de un país, ¿verdad? Todos eran países. ¿Por qué tenían que recurrir a eso? ¿Fue por eso que Italia se despertó? Entonces Italia asiente con la cabeza, gimiendo de dolor y miedo. Él murmuró algo, deteniéndose un momento, para toser y babear sangre por su barbilla. Era el turno de Japón para hablar. Al parecer quería consolarlo con un tono tranquilizador, y después de su pequeño discurso, Italia sintió una vez más antes de mirar abajo, viendo a Alemania sosteniendo su mano con fuerza. Con un asiento de cabeza por parte de la nación japonesa y alemana, Japón retrocedió y cogió la mano de Italia, lo puso en su cuerpo, que apenas funcionaba, tirando y cortando su brazo, poniéndolo a un costado. Italia casi dio un grito, reducido a una especie de mezcla de gemidos y sollozos. La cámara mostró la mano de Alemania estrechando la de Italia cada vez más y más. Luego mostró la cara del alemán, con el ceño fruncido, quien observaba lo que Japón estaba haciendo. Antes de poder hablar una vez más, llamando la atención de Italia, habló por un rato, tratando de sonreír, y entonces Italia le devolvió la sonrisa. Por una vez en la serie, Italia abre sus ojos para revelar sus colores miel dorado, y le llama con la palabra familiar que siempre utilizó para acudir a él, capitán. Luego hubo una pausa, en donde se podía ver gran parte de sus órganos situados encima de la chaqueta de Italia. Todo lo que fui capaz de reconocer eran los intestinos, el páncreas y la vejiga, básicamente todo, a excepción del cerebro, los pulmones y el corazón. Japón se limpió un brazo en su frente. Antes de emparar los órganos en las estacas y acercarlos al fuego, Japón se volteó para ver a Alemania, quien todavía seguía sosteniendo la mano de Italia. Luego se dio vuelta para ver el cuerpo tirado. Al parecer Italia había muerto. Sus ojos brillaban brevemente y brillando firmemente hacia arriba, con una pequeña sonrisa en su rostro. Este pantallazo fue el mismo que se mostró en el menú. Japón miró a Alemania, viendo que tenía el ceño fruncido, con sus ojos azules brillando con lágrimas, mientras que todavía intentaba darse cuenta de lo que había sucedido. Japón puso una mano en su hombro, murmurando algo aparentemente reconfortable. Luego Alemania parece ponerse de acuerdo, aunque con una voz temblorosa. Japón le frunció el ceño ligeramente a este. Luego le agarró la mano, libre del italiano, y apretándolo suavemente, diciéndole algo a Alemania, antes de mirar al fuego donde los órganos se estaban asando. Alemania volvió a mirar el fuego por un momento, antes de mirar al cielo, a donde Italia estaba mirando. La cámara se enfocó allí, mostrando las estrellas y demás, hasta la pantalla se desvanece a negro. Y entonces el siguiente episodio comenzó a reproducirse. Solo eso, sin créditos ni nada. Simplemente al salir del episodio parecía una nota críptica y optimista. No tenía ni idea de lo que decía. Ojalá mi computadora hubiese leído el disco para poder obtener capturas de pantalla, pero el DVD se rehusaba a reproducirse allí por alguna razón, aunque mi amiga Fia tuvo la amabilidad de conseguirme 2 capturas para mí, ya que su computadora sí pudo leer el disco. Realmente no tengo una buena cámara para tomar una foto clara, pero preferiría no volver a ver ese episodio. Puede que no te suene tan malo cuando leas esto, pero esto hizo que me alejase de Getalia por un tiempo. Honestamente, aunque no tenga un estómago tan débil como el de mi hermana, siempre he amado esta serie y siempre la amaré. Pero desde entonces me niego a volver a ver cualquier otro episodio más. Yo preferiría ver Fan-Made Gore antes que ver un episodio oficial. Bueno, como ha dicho esto, es una creepypasta, no es real.
por mucho que leas este creepypasta o lo escuches, no huyes de Getalia, no le tengas miedo ni te entre mal rollo por esto. La serie en sí no tiene nada que ver con el creepypasta. Los creepypastas son historias inventadas, no son reales. Así que ve Getalia tranquilamente, no te preocupes por esta historia porque no es real. Está hecha por un fan, así que tranquila o tranquilo. Tú sigue viendo Getalia, no pasará esto nunca. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.